Esta reunión regional sobre alianzas entre el sector público y privado para la reducción del riesgo de desastres. Este año con el tema de la responsabilidad social. Bienvenidos especialmente a Panamá para quienes nos visitan. Esta reunión tiene como objetivo fomentar la construcción de alianzas público-privadas en la temática de reducción del riesgo de desastres, que como bien sabemos es un elemento clave para el desarrollo sostenible, y además se plantea seguir promoviendo la continuidad de gobierno y de negocios, por supuesto, de sus operaciones ante situaciones de emergencia y de una perspectiva regional, nacional y local. Como es costumbre en la Ciudad del Saber, nuestros anfitriones, quienes nos facilitan este espacio, nos dan una cordial bienvenida. Y en representación del señor Jorge Arosemena, director ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, quisiera llamar al señor Rolando Armuelles, vicepresidente de Desarrollo de Negocios, para que nos dé un saludo de bienvenida a nombre de la Ciudad del Saber. Muy buenos días a todas y todos. Señor Javier Gordón, de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, el señor Ricardo Mena, jefe de la Oficina Regional Las Américas, de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el señor Roy Barbosa, secretario ejecutivo de CEPREDENAC, Wendy Q, jefa de Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, directores de agencias del Sistema de Naciones Unidas, representantes de organizaciones relacionadas a la prevención de desastres en el sector gobierno, ONGs, universidades, empresas, invitados especiales, amigos y amigas. En nombre del profesor Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, felicitamos a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, a través de su Oficina Regional para las Américas y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, por esta iniciativa de realizar la cuarta reunión regional sobre alianzas entre el sector público y privado para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe, aquí en nuestra casa, su casa en Ciudad del Saber. Permítame hacer una analogía, ¿no? y es que si tomamos un lápiz de madera o una rama, lo podemos quebrar fácilmente, hasta un niño pequeño puede hacerlo. Pero si unimos 5 o 6 en un haz, adquieren de pronto una dureza que resiste la ruptura. Esa es la paradoja de la existencia humana. El ser humano como individuo es vulnerable a las inclemencias del tiempo, a la enfermedad, al hambre y otros males. Nuestra fortaleza como especie proviene de la asociatividad, de la capacidad de colaborar, de unir voluntades. Ahí reside nuestra fuerza, en la unión. Desde la Fundación Ciudad del Saber vemos con sumo agrado cómo se avanza en fortalecer la colaboración entre el sector público y privado para potenciar la capacidad de prevención y respuesta de la sociedad y de sus instituciones frente a situaciones de desastre. Ciudad del Saber aspira a ser una ciudad modelo sostenible donde se promueva la excelencia en la educación, la investigación, la innovación y la cooperación internacional, utilizando las ventajas comparativas de la República de Panamá al servicio de la comunidad global. Aspiramos a que sea, además, una ciudad inteligente, segura y amable, con los que aquí viven y trabajan, fomentando una cultura de civismo y paz que trascienda fronteras. No en vano se han establecido en este entorno decenas de organizaciones internacionales y no gubernamentales vinculadas a la acción humanitaria y a la promoción de políticas de desarrollo inclusivas. Llamo a su vez la atención al hecho de que Ciudad del Saber es uno de los parques científicos y tecnológicos más reconocidos de América Latina, un modesto polo de atracción de inversión extranjera vinculada al sector I+D, con más de 100 empresas de alta tecnología y en donde también se concentran importantes inversiones estatales en ciencia, tecnología e innovación, destinadas a impulsar la competitividad de la economía. Consideren por un momento las posibilidades de que estas empresas tecnológicas dediquen su capacidad de investigación a desarrollar productos y servicios para el sector humanitario, o que incorporen las buenas prácticas de responsabilidad social impulsadas desde este y otros foros como parte de sus respectivas propuestas de valor. Los insto a que pensemos en programas académicos permanentes
que profundicen los temas tratados en esta reunión regional, permitiendo el acceso al conocimiento y el fomento de la investigación en estos campos. Desde muy temprano, la Fundación Ciudad del Saber apostó a la colaboración entre los sectores público y privado, incorporando al sector académico para completar la triple hélice del desarrollo. Fruto de esta interacción hemos visto surgir nuevos productos, innovadores, programas académicos, eventos y campañas de concienciación en temas muy diversos, así como nuevos servicios, programas y políticas públicas, demostrando que la colaboración efectiva entre sectores no solo es posible, sino imprescindible para solucionar los problemas más apremiantes de la sociedad global. En este contexto no podemos sino aplaudir los esfuerzos que están realizando todos los presentes para promover el marco de Sendai con el objetivo de preparar a la sociedad en su conjunto para lograr una prevención más efectiva ante desastres naturales y de diversa índole. Nos sentimos honrados con su presencia y auguramos una productiva jornada para construir alianzas, fortalecerlas y labrar un futuro promisorio para la región en el que la cultura de prevención vaya acompañada de las inversiones necesarias para que nuestros pueblos y ciudades puedan estar cada vez mejor preparados para momentos de adversidad y ser cada vez más resilientes. Si en este camino podemos servir de apoyo, cuenten con nosotros. Gracias por la labor que hacen y nuestros más sinceros deseos de éxito. Gracias. Muchísimas gracias al señor Rolando Armuelle, vicepresidente de Desarrollo de Negocios, en representación de don Jorge Arosamena, director ejecutivo de la Fundación de Ciudad del Saber. Realmente Ciudad del Saber son solidarios, están siempre presentes en estos eventos, y no solo de palabra, también de facto, siempre están apoyándonos. Gracias, en verdad, y gracias por estar aquí con nosotros, a quienes están integrando en este momento. Quisiera dar nuevamente la bienvenida y comentar que esta reunión, esta cuarta reunión regional de alianzas público-privadas para la reducción del riesgo de desastres este año con el tema de la responsabilidad social empresarial, se desarrolla gracias a la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, con el apoyo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC, y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres a través de su Oficina Regional para las Américas, la UNISDR. Para conocer un poco más de la reunión y darnos también la bienvenida y palabras de apertura, quisiera invitar al señor Javier Gordon, en representación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, a que comparta unas palabras. Javier. Buenos días. Señor Rolando Armuelles, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la Fundación Ciudad del Saber. Señor Ricardo Mena, jefe regional de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Señor Roy Barbosa, secretario ejecutivo de CEPREDENAC. Señores representantes de autoridades gubernamentales de gestión de riesgo de los Estados miembros del CELA. Señores representantes del sector privado de América Latina y el Caribe. Señores representantes de organismos regionales e internacionales. Señoras y señores. La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, se siente muy honrada y complacida por la realización de esta cuarta reunión regional sobre alianzas entre el sector público y privado para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe, la responsabilidad social empresarial en la gestión de riesgo. El momento en que estamos por conmemorar el próximo 13 de octubre el Día Internacional para la Reducción de Desastres establecido por Naciones Unidas. En primer lugar, me es grato transmitirles el agradecimiento y reconocimiento del secretario permanente del CELA, embajador Roberto Guarnieri, al Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y a la Fundación Ciudad del Saber por su valiosa colaboración en la organización de este importante encuentro regional. También agradecemos al Gobierno de Chile y muy especialmente a la Oficina Nacional de Emergencias de Chile, ONEMI, por la disposición y el interés mostrado para acoger esta actividad en Santiago.
Debido a las situaciones de emergencia que se presentaron en ese país durante el año en curso y que lamentamos profundamente, resultó imposible su concreción en esa ciudad. Quisiéramos hacer también un especial reconocimiento al apoyo y a la colaboración que hemos recibido por parte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres y que nos llevó a suscribir un memorándum de entendimiento para el periodo 2011-2015 dirigido a promover la cultura preventiva en la región y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas para la reducción del riesgo de desastres, el cual esperamos renovar próximamente. De igual forma, deseamos destacar la colaboración y reconocer el trabajo que viene desarrollando la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, especialmente a través de las reuniones regionales sobre mecanismos internacionales de asistencia humanitaria y de las reuniones del Grupo de Trabajo de Organismos Intergubernamentales en las cuales participa la Secretaría Permanente del SELA. Debemos señalar que estas acciones de coordinación, colaboración y cooperación que conjuntamente hemos logrado articular con la institucionalidad latinoamericana y caribeña en el ámbito de la gestión del riesgo, le han permitido a la Secretaría Permanente del SELA focalizar sus acciones en las alianzas público-privadas y siempre dentro de las prioridades definidas, primero en el marco de acción de Hyogo 2005-2015 y ahora en el marco de acción de Sendai 2015-2030. Bajo ese enfoque y perspectiva, se abordaron temas tales como la protección de la inversión pública-privada, los mecanismos de seguro, microseguros y reaseguros como parte de la estrategia de transferencia de riesgo, la continuidad de negocios y operaciones y los diversos estándares internacionales existentes y su aplicación en las corporaciones empresariales y en las pequeñas y medianas empresas, la continuidad de gobierno y los diversos enfoques y perspectivas existentes a nivel gubernamental, la normativa existente y las experiencias en la instrumentación de planes de contingencia y la protección de servicios e instalaciones públicas esenciales. También la continuidad en la perspectiva de los gobiernos locales y empresas locales y el tema que hoy analizamos sobre responsabilidad social empresarial, los estándares y guías existentes para la incorporación de estas prácticas en las empresas y sobre todo su orientación hacia la gestión del riesgo. La reunión que hoy nos ocupa nos permitirá continuar fortaleciendo la construcción de alianzas entre el sector público y privado para la reducción del riesgo de desastres y sobre todo alinear estas alianzas con los principios, objetivos y alcances presentados y planteados en el marco de acción de Sendai, conceptuados en Japón el pasado mes de marzo, en el cual se hace hincapié en la necesidad de que ambos sectores deben colaborar más estrechamente y crear oportunidades para el fortalecimiento de las resiliencias de las naciones y de las comunidades. Sobre todo podremos intercambiar ideas y compartir la rica y variada experiencia que la región viene acumulando en materia de responsabilidad social empresarial, pero asociada específicamente a la gestión del riesgo de desastres. La responsabilidad social empresarial ha ido evolucionando considerablemente en conceptos y aplicación. Su instrumentación voluntaria y consciente por parte de las empresas privadas, independientemente de su tamaño, constituye una poderosa herramienta de carácter ético y moral, pero también operativa y financiera para apoyar el desarrollo sostenible y ambientalmente responsable. Desde hace más de una década, los principios y lineamientos de la responsabilidad social empresarial han ido evolucionando rápidamente y hoy contamos con estándares e incluso con una norma ISO, la 26000, que representa la síntesis de grandes esfuerzos de consenso para guiar la incorporación de estas prácticas al interior de las empresas. Debemos recordar que este trabajo de coordinación, cooperación y complementación para el fortalecimiento de las alianzas público-privadas para la reducción del riesgo de desastres dispone de un portal especializado en la página web de la Secretaría Permanente del SELA, el cual concentra toda la información relevante sobre el tema e incluye un directorio sobre empresas y gremios privados interesados y sensibles con la gestión del riesgo, al cual invitamos a inscribirse a todas las instituciones privadas participantes en este encuentro regional. Para finalizar, quisiera reiterar nuestro agradecimiento y reconocimiento en nombre del Secretario Permanente del SELA a las instituciones cooperantes, copatrocinantes de este importante evento, así como a los ponentes, representantes del sector público y privado, que respondieron de forma entusiasta a esta invitación.
Les deseo el mayor de los éxitos en sus deliberaciones y espero que el espacio de diálogo que representa esta cuarta reunión regional resulte propicio para el debate productivo en la búsqueda de soluciones a los retos que plantea esta temática tan necesaria en la región. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor Javier Gordon, de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA. Bueno, bastaría voltear alrededor para ver que en esta reunión están participando autoridades de los Estados miembros del CELA, agencias regionales y subregionales, organismos internacionales, representantes del sector público, representantes del sector privado y además medios de comunicación y quien está conectado online. En fin, eso es una reunión que está llegando mucho más allá de este recinto. Y quisiera invitar al señor Roy Barbosa, secretario ejecutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en Centroamérica, CEPRENAC, a que también nos dé la bienvenida y comparte unas palabras con nosotros. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señor Ricardo Mena, jefe para las Américas de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. Señor Javier Gordon, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano. Señor Rolando Armuelles, vicepresidente de negocios de la Ciudad del Saber, quien nos acoge el día de hoy. Me permito también romper un poquito el protocolo y darle las gracias a doña Wendy Q, que nos acompaña. Gracias, Wendy, de OCHA. A don Manuel Santana, de OFDA. Gracias, don Manuel, por estar con nosotros. A don Juan Pablo Sarmiento, de la Universidad de la Florida, muchísimas gracias por acompañarnos. A don Fabián, gracias, don Fabián Arellano, por estar con nosotros. Y a todos los representantes de las naciones de Centroamérica, de América Latina, del Caribe, al señor de Trinidad y Tobago, que lo vi por aquí. Gracias, Trinidad y Tobago, por estar acompañándonos. A la gente del Caribe, gracias a todos por estar compartiendo esta importante reunión. A Mauricio Guevara, gracias por estar con nosotros. A don Albert, gracias. A todos los amigos, que en realidad, no por no mencionarlos, no significa que los tenga súper presentes, porque en realidad esta es una reunión fundamental. Esta es una reunión más, y lo hablaba con Raúl Salazar y lo hablaba con don Ricardo. Ha costado mucho y seguirá costando, pero no importa, no hay que claudicar, hay que continuar. Ese acercamiento entre lo que es la empresa privada y la comprensión, el entendimiento para que la gestión integrada del riesgo de desastres sea tomada en cuenta cada día más. La verdad es que el mayor impacto que tienen los fenómenos naturales que provocan desastres, porque hay muchos fenómenos naturales que provocan impacto y no provoca desastre, donde no hay vidas humanas, donde no hay habitaciones, donde no hay edificios, donde no hay infraestructura, no pasa nada. Entonces, ese es justamente el principal motivo. O sea, cuando viene un desastre, cuando se provoca un fenómeno, cuando impacta y se ve afectada la vida humana y por supuesto los negocios, y en este sentido quisiera que todos los del sector público y todos los del sector que trabajamos de una forma conjunta, le perdamos el miedo a la palabra negocio. Mire, la palabra negocio solo en el sector privado se escucha bien, pero en el sector público la palabra negocio la confunden con corrupción y la confunden con que están haciendo cosas por debajo de la mesa y cosas no muy sanas, y eso no es así. La palabra negocio está bien utilizada. Negocios con un apellido que sea oscuro, ya eso es otra historia, pero sí necesitamos hablar un lenguaje común. Y le hablaba justamente a don Raúl Salazar, ahora antes de entrar aquí al salón, que tenemos que aplicar terminología adecuada y apropiada. Y con todo respeto para los del sector de
Gestión de riesgos, creo, esa es mi opinión, pero podemos conversarlo, estamos en ese desarrollo de cómo nos unimos más. Creo que nos corresponde más a los gestores del riesgo de desastres aplicar más terminología financiera que los de financiamiento o las entidades financieras aplicar terminología de gestión de riesgo. Porque la realidad es que los fondos están en la parte financiera y ninguna gestión de riesgo se puede hacer bien si no tenemos la parte financiera clara. Cuando hablamos de financiamiento es con condiciones financieras. Hace unas semanas estábamos en Antigua Guatemala en un curso de inversión pública y los expositores que tienen formación académica para entender la gestión del riesgo y la parte financiera explicaban claramente que aquellas personas que no comprendan qué es un TIR, qué es un BAN, qué es un costo-beneficio, qué es un costo-eficiencia, no pueden trabajar en el tema de la gestión de riesgo. Porque no lo entienden, no hay un acercamiento, no hay una convergencia, no hay una concatenación de terminología de nomenclatura. Entonces todos estamos obligados a hacer un esfuerzo, todos estamos obligados a entendernos, a tener una terminología adecuada y apropiada. La cooperación cada día es menos y cada día es más exigente. De manera que tenemos que trabajar en una forma muy adecuada y apropiada para podernos entender unos a otros. Justamente con don Fabián Arellano también antes de entrar acá, estamos hablando de cómo lograr empujar fondos para poder desarrollar más temas de la gestión de riesgo en la región centroamericana. Y no está todavía muy claro, pero tenemos que aclararlo y a veces es porque no hablamos el mismo idioma. Teníamos un proceso que con el gerente de cooperación nuestro, don Víctor Ramírez, he estado encima de lo que es la tramitología para lograr esos recursos y era un tema interno que no se estaba entendiendo bien y ya está solucionado, pero es por falta de comprendernos y entendernos bien. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y en este sentido las universidades pueden ayudarnos muchísimo, pueden ser justamente el canal de convergencia. Con don Juan Pablo podemos trabajar muchísimo, con las universidades de Centroamérica podemos trabajar muchísimo para lograr esa parte de esa convergencia de lo práctico académico con lo político económico, porque al final del día también tenemos que tener ese acercamiento político. Sin voluntad política no vamos a lograr tener ningún resultado. Al final del día lo técnico puede estar muy bien, pero si lo político no lo apoya, no avanzamos. Desde esa perspectiva, quisiera solamente renombrar algunas cosas. La región centroamericana es una pequeña región. Me toca hablar de la región centroamericana, que va desde Guatemala hasta Panamá en este momento. Pronto entrará República Dominicana a ser parte de nuestra junta directiva. Esta pequeña región centroamericana está formada por esos 7 países que les acabo de indicar, con más de 500.000 kilómetros cuadrados de extensión, con una población de más de 46 millones de habitantes. No es nada despreciable la región centroamericana con 46 millones de habitantes y esto que puede ser mayor. Hay algunos países que todavía no tienen un censo preciso, no lo han realizado, tienen más de 10 años de no hacer censo. Esas son herramientas que nos hace falta aplicar mejor para tener mejor información. Todo lo que no podamos medir bien, no lo podemos tratar bien, porque si no tenemos números, no podemos saber de qué estamos hablando. Hay que tener números, hay que cuantificar las cosas. Nuestra Centroamérica se encuentra entre 2 regiones vulnerables, entre las regiones más vulnerables del mundo. En este sentido, para muestra un botón, en Guatemala acaba de ocurrir un evento que ha causado conmoción, yo diría que en el mundo. Es noticia desde hace varios días, desde el 1 de octubre que ocurrió, es noticia en las cadenas más importantes noticiosas del mundo, sale la noticia de lo que ocurrió en Guatemala. Pero lo más lamentable no es la noticia, lo más lamentable es que eso se pudo haber evitado. Se tenía conocimiento de lo que ahí iba a pasar. Igual que en el 2001 en El Salvador, en Santa Tecla, se sabía que tarde o temprano eso iba a ocurrir. En El Salvador, y aquí tenemos a don Mauricio Guevara, desde 1990 una empresa italiana contratada por el Estado hizo el informe y se sabía que en esa montaña, en esas faldas de esa montaña, no se podía permitir construcciones. Pero se hicieron 600 viviendas y fue justamente sobre esas 600 viviendas que cayó la montaña. Se sabía, se pudo evitar,
Pero ¿qué pasa? La parte política, la parte de la tramitología, la permisología, en donde dieron los permisos para poder construir allí esas viviendas. Y sufrimos el lamentable hecho del 2001. Igual Guatemala, en el Cambrai 2, se sabía que ahí no se podían construir y sin embargo se permitió que se construyera. Entonces hay muchos desastres que ya en nuestra jerga y estamos pues bastante entrenados y con don Ricardo hemos tratado muchísimo esto. El tema no son desastres naturales, son los desastres que provocamos nosotros los hombres. De manera que sí, muchos de esos elementos pueden ser evitados, pero no lo estamos haciendo. Y don Ricardo me ha enseñado a mí algo que lo tengo muy presente y así es como deberíamos de trabajar. Dejemos de hablar de desastres, porque eso son términos que nos frustran, que nos dan tristeza. Hablemos más bien de un desarrollo de las naciones, un desarrollo para que con el término desarrollo en mente podamos ser fructíferos y ser prósperos. Tema que nos cuesta muchísimo, pero tenemos que ir cambiando esa terminología. No puede ser posible que los bancos internacionales, llámese BID, llámese Banco Mundial, en la región nuestra, BCE, en la región del Caribe, el Caribbean Development Bank, en China, el China Development Bank, el Japan Development Bank, no puede ser posible que dentro de los bancos haya simplemente un concepto de que financiamos una obra que necesita una nación sin importarnos si se está reconstruyendo o construyendo proyectos con vulnerabilidad. Y esto a lo mejor provoca, y perdónenme la expresión, créditos y préstamos de estos organismos internacionales perversos. Porque un banco nunca le va a condonar una deuda a una nación. Lo que le puede decir es, tiene que seguirme pagando esa deuda, le puedo hacer un arreglo de pago y le puedo dar más crédito para que reconstruya lo que ese fenómeno natural destruyó en su país. Y eso, perdónenme señores, no se vale. Debe haber una preocupación de que las obras se construyan con la toma de la variable y con la introducción y el involucramiento de la variable de la gestión integrada del riesgo de desastres para construir proyectos duraderos, sostenibles, que no vayan a fallar ante un evento. Y si fallan, pues ya se salió de las manos del hombre y así lo quiso el evento que ocurrió, pero todo es predecible y prevenible. Naciones desarrolladas que antes no sufrían esto, como los Estados Unidos, ahora están sufriendo. Recientemente, ayer, antier, Carolina está inundada con graves daños. De manera que ya esto, aunque nos opongamos a creer que es cambio climático, variabilidad climática, como le quieran llamar, lo cierto es que hay una modificación del clima y está afectando y nos está golpeando duramente y algo tenemos que hacer. En América Latina los desastres producen pérdidas con un costo de más de 2.000 millones de dólares y según datos del Banco Mundial los desastres naturales son fenómenos cada vez más dañinos para las regiones en todo el país. Recientemente se conmemoró los 30 años del terremoto de México de 1985. En Chile ha sido muy golpeado por los terremotos, los tsunamis. En esto los expertos, los técnicos a nivel global predicen que van a haber más eventos catastróficos en un futuro muy cercano. Y en ese sentido, más de 190 millones de personas viven en pobreza en el mundo y son las tasas más altas de desigualdad en el mundo. Y eso no se vale, y los más golpeados son los más pobres. La pobreza es un factor que obliga a las personas a mudarse a zonas más expuestas a riesgos. Urbanizaciones de áreas no aptas e incluso aptas, porque hay urbanizaciones y Panamá es un ejemplo. En este momento en Panamá se están construyendo urbanizaciones que están bien construidas, pero para el sitio exacto y preciso de la zona de influencia donde están siendo construidas, pero haciendo tapones para las demás aguas que están produciéndose aguas arriba de esa urbanización y genera tapones que están provocando inundaciones. Y eso no se vale. Ante esta realidad, las comunidades, la sociedad civil, el sector privado pueden hacer mucho para mitigar los riesgos. Pero bueno, todos debemos trabajar de manera conjunta
para lograr el éxito. Separados no vamos a lograr nada. Tenemos que tener un decidido compromiso, un desempeño, ser facilitadores para lograr el éxito en nuestros proyectos. Las inversiones que se hacen, tanto privadas como de gobierno, deben tener mayor aseguramiento. Los países centroamericanos y latinoamericanos deben desarrollar procesos para reducir la exposición al riesgo. Deben orientar las capacidades de prevención, atención, preparación y respuesta a desastres. En Centroamérica tenemos una academia de búsqueda y rescate, gracias al apoyo decidido, contundente de la Cooperación Suiza para América Central, del gobierno de Costa Rica, que puso una buena parte de ese proyecto, del apoyo decidido de todas las altas autoridades de Centroamérica en materia de protección civil. Y ahí está el servicio no solamente de los centroamericanos, sino de quien quiera utilizarla, para realizar cursos, para realizar capacitación, y podríamos hacer hasta convenios con universidades para lograr una mayor formación formal e informal, cursos de maestría, de licenciatura o cursos pequeños de una semana, de 2 semanas. Lo importante es capacitar. El CEPREDENAC está comprometido a apostarle a la educación. Si algo nos falta a los latinoamericanos y a los centroamericanos es educación, de todo tipo. En estas acciones, la empresa privada desempeña un rol importantísimo por medio de las empresas socialmente responsables. Entendemos que entre el sector privado y el sector público existe un cordón umbilical que se llama responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa. En definitiva, un acompañamiento del sector público con el sector privado para que no se vean afectados y podamos seguir trabajando y tengamos una mayor resiliencia en Centroamérica y en Latinoamérica. El sector privado puede desarrollar programas de fomento de la cultura, de la prevención y de la capacitación de respuesta ante desastres, lo que incluye fomentar mejores estándares constructivos y la adopción de buenos planes de continuidad de negocios entre sus miembros, poseer redes integradas de comunicación para la seguridad vial y la respuesta a emergencias. Han desarrollado amplia experiencia en apoyo a programas de vivienda temporal y permanente y de rehabilitación y reconstrucción después de un desastre. Los gremios empresariales y asociaciones de empresas privadas son entidades que pueden permitir desarrollar objetivos humanitarios y de gestión de riesgo, pero deben contar con un conjunto de incentivos de parte del gobierno, los cuales pueden ser desde la reducción de impuestos, participación en espacios políticos, procesos en la toma de decisiones, programas de capacitación para los trabajadores, entre otros muchos más. Consideramos que en América Latina necesitamos una política de asociación estrecha entre el gobierno central, los gobiernos locales y las gremiales empresariales en el tema de la gestión integrada del riesgo de desastres, siendo urgente e indispensable para un proceso integral. Podemos acordar cartas, memorandos de entendimiento con todos los entes rectores de la gestión del riesgo en los países, con las gremiales empresariales, como un primer paso, una primera intención, en el cual definamos una ruta de trabajo conjunto con resultados a largo, mediano y a largo plazo. Es indispensable tener una asociación entre los entes financieros, entre los bancos, el sector financiero, para contar con una estrategia de negocios, en el buen término de la palabra, que proporcione los recursos técnicos y económicos para las metas planteadas. Y así lograr mayor y mejor competitividad. Estamos convencidos que podemos ser un factor que contribuye con la competitividad de Centroamérica, esa competitividad con las empresas y el gobierno para tener una mejor nación o mejores naciones en Centroamérica y en Latinoamérica. Concluyo agradeciendo a la Cooperación Suiza de América Central el apoyo brindado por la realización de este importante evento. Asimismo, agradezco
a la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que siempre nos apoya de una forma entusiasta, con criterios claros. Gracias, don Ricardo, por eso. Y al CELA, a la Secretaría, por esta relevante iniciativa que nos une para poder trabajar y tener un mejor futuro y una mejor Latinoamérica a corto plazo. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, señor Roy Barbosa, director ejecutivo de CEPREDENAC. Bueno, sabemos que el marco de Sendai fue adoptado hace unos meses en Japón por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Y el marco de Sendai hace hincapié en la necesidad de la colaboración entre los sectores público y privados para la integración de la reducción del riesgo de desastres en las prácticas de la gestión empresarial y, por supuesto, apostando a la continuidad de las operaciones y a la resiliencia de las empresas y de las comunidades. ¿Quién mejor para hablarnos brevemente de este tema, darnos la bienvenida, saludarnos, que uno de nuestros organizadores, el señor Ricardo Mena, director de la Oficina Regional o jefe de la Oficina Regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR. Muchas gracias, Humberto, y voy a hacer honor a la brevedad que nos ha pedido Humberto al presentarme, pero quiero obviamente saludar muy atentamente a los miembros de la mesa principal. Un placer que nos acompañe aquí don Rolando Armuelles de la Ciudad del Saber, mi estimadísimo amigo y socio don Roy Barbosa, y igual también mi estimado amigo y socio Javier Gordón de CELA. Para estas 4 organizaciones creo que ha sido un muy grato proceso el poder trabajar conjuntamente en la organización de este evento y lograr reunir acá en Panamá a representantes de los sistemas nacionales de gestión de riesgo y desastres de prácticamente todos los países de Latinoamérica y el Caribe, o a la mayoría de ellos, y contar también con un grupo selecto y muy representativo de instituciones del sector privado que están trabajando ya desde hace algunos años y con mucho interés en los temas de gestión de riesgo de desastres, pero acompañados también de colegas de Naciones Unidas, organismos intergubernamentales, el sector académico, la Federación Internacional de la Cruz Roja y muchos más, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Entiendo que ayer la llegada a Panamá fue bastante húmeda, hoy día tenemos un día soleado muy bonito, pero no se extrañen de que hoy en la tarde pueda caer nuevamente una tempestad como la de ayer. Eso es típico del clima panameño para esta época del año. Así es que paraguas a la mano como medida de mitigación no es una mala idea. Esta alianza Naciones Unidas, CELA, data ya desde hace algunos años y creo que ha dado frutos muy importantes. Se han llevado a cabo 4 reuniones de este tipo en los últimos 4 años. Tuvimos la primera en Lima, luego tuvimos una reunión en Cartagena, luego una en Guayaquil y ahora esta en Panamá. Y esto es parte de un proceso que poco a poco va madurando y se va consolidando en fomentar las alianzas público-privadas y también en fomentar este tema dentro del sector privado como tal. Y creo que hay un hecho muy importante, y esta reunión creo que es particularmente clave en el sentido que ocurre justamente después de que se ha adoptado un nuevo marco internacional para la reducción del riesgo de desastres. Ustedes ya han oído hablar mucho del marco de Sendai, que deja claramente patente no solamente el tema de la responsabilidad primordial de los estados en el tema de la gestión de riesgo de desastres, sino también en la necesidad de la responsabilidad compartida con los diferentes actores, en donde el sector privado juega obviamente un rol muy importante. ¿Y por qué es importante este tema? Yo diría que quizás tenemos que pensar un poco lo que el marco de Sendai está proyectando, y es definitivamente un nuevo paradigma. Y es un nuevo paradigma que privilegia la gestión del riesgo como una serie de acciones
prospectivas, preventivas, anticipatorias, correctivas, que permitan que las sociedades puedan ser más resilientes y puedan también enfrentar de mejor manera los impactos externos y la recuperación de ellos. Y el sector privado tradicionalmente ha venido colaborando muy estrechamente con Naciones Unidas, sobre todo en la respuesta a situaciones de desastres. Nuestros colegas de OCHA, Programa Mundial de Alimentos, varias agencias de Naciones Unidas, fondos y programas tienen alianzas estrechas con el sector privado, con quienes han desarrollado ya una serie de mecanismos para facilitar la prestación de ayuda humanitaria de parte del sector privado a las comunidades afectadas por estas situaciones. Sin embargo, y esto es algo bastante reciente, yo diría que no viene sino desde hace 5 años atrás, el sector privado está empezando a ver que obviamente el prestar ayuda humanitaria, si bien es un hecho loable, muy importante y que da mucha visibilidad, no soluciona el problema de fondo. Y entonces está empezando a ver que además el propio sector privado está resultando fuertemente impactado por la consecuencia de los desastres, en el quehacer de sus actividades y en la supervivencia de su negocio. E inclusive está llevando a que inversionistas que plantean inversiones de riesgo en varias áreas del planeta y en varios sectores, están empezando a ver que muchas veces esas decisiones son de alguna manera ciegas frente a la gestión de riesgo y están llevando a equivocaciones, si quieren ustedes, de inversiones que no son resilientes. Entonces, este movimiento, si es que cabe la expresión, de ver el tema de gestión de riesgos también como una prioridad para el sector privado, no solamente tiene que ver con la supervivencia y garantizar la robustez y sostenibilidad de las empresas hacia futuro, sino también con las contribuciones importantísimas que el sector privado puede hacer en aspectos tecnológicos, de gestión, administración y desarrollo para fomentar la gestión de riesgo de desastres con este enfoque preventivo que yo les mencionaba hace un momento. Y es así como nuestra oficina ha promovido la creación de un grupo global que está constituido ya desde hace aproximadamente 5 años y que ahora se llama ARISE por las siglas en inglés, pero que es lo que es una alianza con el sector privado para inversiones sensibles al riesgo de desastres. Y es este el espíritu que estamos tratando nosotros también de promover en la región con un grupo importante de empresas que nos vienen acompañando también desde hace ya varios años y que cada vez va tomando más cuerpo. Yo diría que usando el término de los panaderos, va leudando, está leudando, y aquí contar con todos ustedes es muestra de que este esfuerzo va cada vez leudando más y más. Y entonces creo que, y ahora más adelante vamos a escuchar más, tanto sobre esta iniciativa ARISE como sobre el marco de Sendai, creo que ofrecen una excelente oportunidad para poder fortalecer alianzas público-privadas en este tema y para fortalecer asimismo el desarrollo de esta temática con el sector privado, ya sea bajo los diferentes esquemas y asociaciones del sector privado, la responsabilidad social empresarial, las cámaras de comercio y de industrias en los diferentes países, como las empresas ellas mismas actuando en este tema. Y hay ya una serie de ejemplos sumamente exitosos. Yo quisiera citar y subrayar sobre todo el ejemplo de Colombia, en donde no solamente existe una fuerte alianza público-privada entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y la Asociación Nacional de Industriales de Colombia y el Consejo Colombiano de Seguridad, sino que el mismo sector privado, dentro de sus estructuras, ha decidido establecer un capítulo de esta iniciativa ARISE con este enfoque preventivo dentro de los gremios empresariales en Colombia. Y esta iniciativa está viéndose también reflejada en otros países que están trabajando muy estrechamente con el sector privado, y cito México también, cito Chile, cito
Perú y otros países, Panamá inclusive, que tiene participación permanente del sector privado en su plataforma nacional de gestión de riesgo de desastres, y varios otros países que están acá presentes que están trabajando cada vez más estrechamente con el sector privado. Así es que creo yo que el programa que hemos preparado para ustedes en estos 2 días nos va a permitir entrar un poquito más en detalle y permitir que esa masa que viene leudando acabe en un pan que todos podamos aprovechar y disfrutar y compartir. Así es que bienvenidos a Panamá, les deseo unos 2 días de una excelente jornada de trabajo, y aquí está todo el equipo de la oficina de UNISDR que junto con CELA, CEPREDENAC y la Ciudad del Saber acogen este evento para poder apoyarles y asegurar que su estancia acá sea muy positiva. Y quisiera también, de parte de UNISDR, este es un evento que es coorganizado y cofinanciado. Desde el lado de UNISDR, el cofinanciamiento que hemos aportado para este evento proviene de nuestro donante en la región, la Oficina de Asistencia al Extranjero en caso de desastres del Gobierno de los Estados Unidos, a quienes obviamente agradecemos mucho por su apoyo y por hacer posible también el desarrollo de este evento. Así es que eso es, y entremos en materia, creo. Buenos días. Gracias, y con las palabras del señor Ricardo Mena, jefe de la Oficina Regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, sumadas a lo expresado por el señor Roy Barbosa, secretario ejecutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central, en adición a lo expuesto por el señor Javier Gordon de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, y con la bienvenida del señor Rolando Armuelles, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la Fundación Ciudad del Saber, damos por inaugurada esta reunión, deseándoles el mayor de los éxitos. Invitamos tanto a nuestros miembros de la mesa principal como a todos ustedes a un refrigerio, con excepción de los miembros que tienen ya entrevistas pautadas con la prensa, que los tenemos aquí con el teléfono sonando, pero los invitamos a un refrigerio breve y que se integren a esta reunión de 2 días de mucho éxito y de alianzas en el sector público y privado para la reducción del riesgo de desastres. Buenos días.